Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en la página de Facebook de Vanguardia, así como en nuestro canal de YouTube, en este espacio a través del cual estamos intentando analizar los diferentes aspectos de esta nueva normalidad a la cual nos ha arrojado la pandemia del coronavirus. Y como sabemos, pues, justamente por efectos de la pandemia, todas las actividades ordinarias y extraordinarias que solemos realizar, pues han sido afectadas de alguna u otra manera. La política no es la excepción y también en este terreno, pues hemos visto modificaciones en la forma en que se hace política. Y una de las actividades, uno de los hechos que han sacudido de alguna manera la agenda política de las últimas semanas ha sido el retorno de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial de la coalición que encabezó el Partido Acción Nacional en 2018 y quien había estado lejos de los reflectores, pero decidió volver para, desde, según sus propias palabras, participar, comenzar a estar presente en la vida pública, porque él considera que es importante no solamente observar, sino también participar. Y para analizar cómo fue recibido este retorno a la vida pública de Ricardo Anaya, le agradezco mucho el día de hoy que nos acompañe a Ingrid Álvarez, quien es directora de la unidad de consultoría de la empresa Metrix, especializada en el análisis del mundo digital. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, también, gracias. Algunas personas recordarán seguramente que esta conversación con Ingrid estaba programada el miércoles de la semana pasada, pero tuvimos una serie de... El jueves, perdón, de la semana pasada estaba programada, pero tuvimos un inconveniente técnico de esas cosas que ocurren con las plataformas digitales y el programa no se pudo transmitir, así que le agradezco mucho a Ingrid que haya aceptado que hayamos pasado para hoy esta conversación. Gracias por estar acá con nosotros otra vez, Ingrid. No, gracias a ustedes por este espacio. Con mucho Bien, gusto. como lo hicimos la semana pasada, Ingrid, en primer lugar, decirle al público que lo que tú nos vas a presentar es una serie de resultados que tienen que ver con el uso de herramientas tecnológicas que miden de manera objetiva lo que se está conversando en el ciberespacio, ¿sí? Que es el producto de la recolección de muchos datos. Eso es lo que ustedes hacen. Así es, nosotros lo que hacemos es una extracción de información pública que está allá afuera en los medios digitales y con esto pues hacemos algunos estudios con ciertos cruces con la metodología que tiene Metrix y con eso podemos entender el comportamiento de las conversaciones, qué es lo que dijeron los usuarios, las distintas audiencias que participaron y pues también cómo se fue comportando, cómo fue cayendo o incrementando la conversación, ¿no? Entonces, finalmente son datos duros, es información que está visible en los medios digitales y a la cual podríamos acceder cualquiera de nosotros. Sin embargo, pues nosotros tenemos una herramienta que se llama Spectus, que la procesa y a través de eso les podemos dar inteligencia digital. Muy bien. Y digamos solamente para cerrar el comentario, pues lo que tú nos vas a decir no son opiniones, no son apreciaciones, no hay subjetividad en esto, sino son datos duros. Así es correcto. Muy bien. Bueno, pues entremos de lleno, que además este diferimiento en la charla, Ingrid, ha servido para que se puedan analizar un mayor volumen de datos a lo largo de un periodo más largo y entonces tenemos una mejor visión hoy de qué tanto le ha importado, le ha interesado al público el retorno de Ricardo Anaya. ¿Qué dicen los datos? Pues mira, si me ayudan con la primera parte del estudio que hicimos, como podemos ver acá en este estudio, tenemos bastantes mensajes relacionados con Ricardo Anaya y en un comparativo nosotros hacemos un análisis de agenda pública. Esto es prácticamente más de la mitad de la conversación que normalmente se ve en una agenda pública que tiene un periodo de tiempo de una semana, ¿no? Entonces, pero
lo que pueden ver es que en un principio sí generó este impacto, sobre todo en medios de comunicación, eso es importante. Si se dan cuenta al principio, tuvo un incremento, esta inflexión llega hasta la cresta, y a partir de ahí comienza a tener un decrecimiento, ¿no? Eso quiere decir que fue una conversación retomada de manera orgánica por los medios de comunicación, comienza a tener una baja y se comienzan a retomar los temas en diferentes sentidos, ¿no? No solamente relacionados con el regreso a la vida pública de Ricardo Anaya, sino ya con otros casos con los que se les relaciona en medios, ¿no? Además, esta coincidencia de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionado con el caso Odebrecht, entonces esto todavía generó otra curva, ¿no? Que crece también y que tiene su propia cresta, y a partir de ahí, conforme fue siendo retomada en medios digitales, tuvo una caída. Parte de lo más interesante de este tema es que, si te das cuenta, gracias a que tuvimos más días para poderlo analizar, es que la conversación que persiste o que permanece en medios digitales, que es en los días del centro previo al nuevo video que sacó esta semana, es este constante manejo de los usuarios en medios digitales, donde dicen que está regresando a la vida pública solamente por esta necesidad de obtener algo. Sin embargo, los mensajes son en términos negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que se mantiene, pero si te das cuenta, es muy baja la conversación comparada con lo que hubo al principio, ¿no? Y si nos vamos más hacia adelante, ya con el segundo video, y haces un comparativo del volumen de la conversación que hay versus a lo que había cuando hizo su primer anuncio, pues la diferencia es radical, ¿no? Esto nos habla un poco de qué tanto va a mantener el posicionamiento de la agenda con sus temas y con los videos que va a estar sacando en esta especie de serie que va a estar, pues ahora sí que documentando a través de YouTube, ¿no? Entonces ya no tuvo tanto impacto, y eso es parte de lo más interesante, ¿no? Esto nos puede hablar un poco de cómo va a ir él manteniendo esta conversación y este reflector posicionado, pues frente a él, ¿no? Eso en términos de volumen de conversación y cómo se fue dando. Bien, Ingrid, si te entendí bien, entonces, esto que nos acabas de comentar y explicar con la gráfica, implicaría que el regreso de Ricardo y este video inicial con el cual salió al aire otra vez, interesó en realidad esencialmente a los medios, y la conversación fue generada por la difusión de este hecho como noticia a través de los medios, pero digamos poco reverberó en otras áreas o entre los otros actores que suelen colocar temas en la agenda digital. Es correcto, sí. Mira, principalmente fue de manera informativa en los medios de comunicación, en sus plataformas digitales, también por supuesto en las plataformas tradicionales. Y normalmente lo que sucede es que los medios, como sucedió en este caso, los medios más grandes o que tienen más notoriedad retoman, y después empiezan los blogs y otro tipo de cuestiones, ¿no? Hubo algunas columnas, líderes de opinión que también participaron, sin embargo, más hacia adelante ya no siguieron el hilo de esto, ¿no? Entonces, si la opinión pública, si los líderes de opinión, si otro tipo de audiencias tienen un interés genuino por los temas, la curva se mantiene eventualmente, ¿no? Tiene una caída mucho más sutil. Esta definitivamente hay un nivel de conversación muy alto. Después, con el retome de algunos temas, otra vez hay una cresta, pero después baja completamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la opinión pública, pues como tal, no le llegó, ahora sí que el tema como tal para que pudiera seguir conversando al respecto, y además quienes siguieron conversando, pues fue en términos negativos, ¿no? Entonces, por lo menos viendo el comportamiento que hay aquí, pues a Ricardo Anaya sí le va a costar más trabajo el poder seguir posicionando la agenda, porque si comparamos el primer video con el segundo, pues es radical la diferencia. Y algo que ya nos han platicado tus colegas que han pasado por acá anteriormente es que hay diferencias cualitativas en lo que se lee o en lo que se conversa en una red social o en otra.
y si podemos volver a ver la gráfica, hay muchos más impactos en Twitter que en Facebook. ¿Eso qué nos dice, Ingrid? Mira, normalmente en Facebook, esto quiere decir que efectivamente tuvo más impacto en medios de comunicación y en la agenda de ese momento, ¿no? Si pensamos en Twitter como una red social que posiciona la agenda en principio, pero para poder decir que es algo que trascendió opinión pública, Facebook debería tener más volumen en la conversación que Twitter, ¿no? Y además la cantidad de medios que estuvieron participando en esta conversación es alta en comparación con otras cuestiones que en otros temas que hemos podido ver, ¿no? Entonces, esto que nos dice, la opinión pública en Facebook participó menos, son muchas más las publicaciones de medios, y si hubiera una conversación por parte de la gente, de los usuarios normales, pues habría más volumen en Facebook, sin embargo, Twitter es el principal. Bien, ¿qué vemos en la siguiente lámina del informe? Sí, en lo siguiente tenemos la actitud, cómo le fue en términos de actitud a Ricardo Anaya en medios digitales. Como puedes ver, fue principalmente negativo la reacción que tuvo por parte de los usuarios en medios digitales. Y sobre todo aquí, en los negativos, pues le recalcan algunas cuestiones donde le mencionan que es corrupto, ¿no? Por un lado, ese es el principal volumen de conversación negativa que tiene. Sin embargo, hay otras cosas aquí interesantes, ¿no? También retoman algunas declaraciones de Emilio Lozoya, donde lo relacionaba con este caso respecto a la reforma energética. Y hay un punto del hashtag de Riquín Canallín, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí que es interesante? Es que la conversación que se da a través de este hashtag, pues es principalmente, propiciada por algunos usuarios en medios digitales que normalmente tienen en sus perfiles algunas cuestiones relacionadas con la 4T, ¿no? Entonces, este hashtag nos lleva a pensar sobre todo y además a poder analizar esa conversación, ¿no? En términos negativos, porque también son quienes participan constantemente en estar generando mensajes, ¿no? Y además al ser un concepto que se utilizó durante el proceso electoral con el que prácticamente Andrés Manuel lo bautizó, pues es algo que ha permanecido en los medios digitales respecto a Ricardo Anaya, ¿no? Y algunas otras cosas más mediáticas que finalmente son cuestiones negativas, como el caso de Odebrecht, y también una cuestión interesante, y es que manifiestan sobre todo que está regresando a la vida pública para poder recuperar la presidencia para la derecha, ¿no? Y eso es algo que le recriminan, no es algo tanto que le aplaudan. Y si comparamos la actitud positiva, pues bueno, ¿no? Sí hay algunos que utilizan los argumentos para Ricardo Anaya para ayudarlo en ese sentido, ¿no? Sobre todo dicen que la unidad de inteligencia financiera hizo un complot, ¿no? O que estuvo orquestado junto con la 4T para poder un poco apagar su regreso a la vida pública después con el anuncio que se hizo respecto a la investigación con Odebrecht, ¿no? Entonces, esa conversación es como lo defienden, digamos, los usuarios en medios digitales, y también hay, pues, personas que comparten genuinamente su video diciendo que, pues, está utilizando también esta cuestión de esperanza. También lo ven como una luz dentro de la derecha, entonces eso es parte de lo interesante respecto a la actitud. Bien, y en general, digamos, en comparación con la forma en la que le va a otros políticos, es más o menos, digamos, este es el tipo de respuesta que un político cualquiera puede esperar en los medios digitales, o le va más mal o le va más bien a Ricardo Anaya que al promedio. Tiene un 10% de diferencia contra el promedio. Normalmente están entre el 50 y el 60% de comentarios negativos, pero sí es
una cuestión bastante normal en los políticos. De hecho, en un análisis que hicimos de los actuales gobernadores, la mayoría tenía arriba del 50% de negativos, muy pocos, solamente 3, lo tenían totalmente al revés, y eso fue porque manejaron muy bien la pandemia, ¿no? Pero cuando son personajes como Ricardo Anaya, incluso como el presidente, algunos otros personajes, sí están normalmente entre el 60 y el 50% de negativos, ¿no? Entonces está un poco arriba en términos de los negativos. Ya, muy bien. Y entonces, ¿qué sigue en el reporte? La siguiente lámina, ¿qué vemos acá? Sí, mira, si podemos ver la siguiente lámina, acá tenemos un comparativo de la distribución de la conversación, es decir, cuáles fueron los temas dentro de su aparición nuevamente en la vida pública y este anuncio que hizo a través de las diferentes plataformas, sobre todo un comparativo de los temas que se estuvieron manejando, ¿no? Principalmente, o sea, el 87% de esta conversación estuvo relacionado con la indagación de la unidad de inteligencia financiera por el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces, si te das cuenta, y que esto también es muy interesante, que es parte de lo que les decía hace un momento, pues esto se comió la conversación relacionado con el video que él saca para anunciar su regreso, ¿no? O sea, la diferencia es de más del 60% en términos del volumen de conversación que se generó relacionado con una cosa o con la otra, ¿no? Y finalmente, también algo que interesó y que sí se estuvo retomando es esta parte del libro con el que va a estar recorriendo el país, ¿no? Pero como puedes ver, finalmente lo que sucedió con la UIF, entonces aquí lo que pudimos ver es que se comió la conversación relacionada con su video. Digamos que si no hubiera sucedido la parte de la investigación de Odebrecht, es posible que tuviera mucho más porcentaje de conversación relacionado con el video, ¿no? Ya, y es interesante este dato, Ingrid, porque nos habla de que el mensaje que se lanzó o el mensaje que percibió el público con esta investigación, pues ha quedado muy fijo en la idea del público, porque, digamos, apenas asoma la cabeza y eso es lo primero que se le recuerda, que seguramente será también a través de estos grupos organizados de tribus digitales, ¿no? Pero lo que parecen decirnos los números es, sí, pero se pone ese tema sobre la mesa y a la gente le hace sentido. Exactamente. Sí, aparte de que le hace sentido, los medios de comunicación pues retoman mucho más fácil la parte del escándalo, ¿no? Porque es lo que da la nota y es lo que le puede llegar a interesar a la opinión pública y es normalmente donde reaccionan. Entonces, digamos que el video que él saca, pues es hasta cierto punto muy positivo, ¿no? Entonces, y propositivo también. Entonces, esto normalmente, pues los medios, los blogs, en otros formatos más pequeños o que tienen menos audiencia, pues prefieren irse por el lado del escándalo, de lo negativo, para jalar a más gente, porque finalmente, pues el morbo y las cuestiones negativas, pues venden más, ¿no? Ya, que eso es justamente la otra cosa que te quería comentar, porque este tipo de ejercicios de análisis parecieran decirnos que en el inconsciente colectivo lo que está en pugna no es quién es mejor, sino quién es peor, porque esa pareciera ser la lectura con Ricardo, ¿no? Sí, él sale a hacer señalamientos y da datos y pone gráficas, ¿no? Y pone números y dice la inseguridad, la economía, el manejo de la pandemia, pero la respuesta es sí, pero tú eres corrupto. Y entonces, aunque estés diciendo cosas que son ciertas, no me importa, ¿no? Sí, exactamente. Y es lo que permanece, es lo que la gente retoma, es lo que retuitean, es donde hacen más conversación, ¿no? Entonces, ahí en los datos se ve que finalmente lo que le está haciendo ese
pequeño volumen de conversación que tiene versus el momento en el que lo anunció, pues realmente son términos negativos, ¿no? Entonces, efectivamente, retomaron mucho más el tema de Odebrecht, tanto los medios de comunicación como la opinión pública, ahí fue donde hicieron la conversación y pues bueno, ¿no? La parte del video ahora sí que pues que se vio pues mucho más baja en términos de volumen de conversación. Ya. Y si nos vamos un poco más adelante, si quieres continuar con el estudio, acá hicimos una búsqueda. Esto que estamos viendo acá son búsquedas relacionadas con Ricardo Anaya. La primera parte que pueden ver en el gráfico de actividad está relacionado con el proceso electoral, ¿no? Esa es las búsquedas que hace la gente, es decir, yo como un usuario voy a Google y decido buscar Ricardo Anaya. Eso es lo más privado que puede hacer un usuario, porque quiere decir que le interesó el tema, ¿no? Entonces, si ves el comparativo en estos años de de las búsquedas que ha tenido Ricardo Anaya en la opinión pública, pues es muy bajo el volumen que se mantiene durante los años consecuentes al proceso electoral, ¿no? Y solamente podemos ver dos inflexiones hasta la parte del final. Uno es relacionado con su regreso a la vida pública, pero incluso es mucho más pequeño que esta cuestión negativa que podemos ver destacada, ¿no? Que es respecto al tema de los sobornos relacionado con la reforma energética, ¿no? Y más abajo podemos ver qué búsquedas relacionadas realizan los usuarios en medios digitales respecto al nombre de Ricardo Anaya, ¿no? Entonces aquí también es algo muy interesante, haciendo una evaluación de septiembre del 2019 al 2020, ¿con qué lo relacionan normalmente, no? En principio lo buscan relacionado con Andrés Manuel López Obrador, desde el proceso electoral hasta las declaraciones que dio en sus videos. Por supuesto, el Partido Acción Nacional también lo buscan relacionado con eso. También lo relacionan con MIT, con Felipe Calderón. Y bueno, hay algo muy interesante aquí que podemos ver, ¿no? También los memes, ¿no? Buscaron mucho los memes y continuaron durante el tiempo, hasta septiembre del 2020, buscando los memes de Ricardo Anaya, ¿no? Estos memes que surgieron durante el proceso electoral es algo que permanece. Entonces, justo sumándole al comentario que hacías hace un momento, pues claro, prefieren irse por la parte negativa, por la parte chusca, por el sarcasmo, por las ironías, todo eso pues lo utilizan pues normalmente pues en su contra, ¿no? Muy bien. Y la siguiente lámina, ¿qué vemos? Y en la siguiente ya es específicamente de septiembre a septiembre también en el 2020. Acá lo que podemos ver es los lugares, ahora sí que una ubicación donde principalmente se buscó información relacionada con Ricardo Anaya. Primero está Querétaro, si recuerdas en su video dice que está en su casa en Querétaro. Eso también empujó un poco a que buscaran más los usuarios en medios digitales y también con algunas otras temas negativos relacionados con Ricardo Anaya, ¿no? Luego de ahí sigue San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, la Ciudad de México y ya el resto de los estados, ¿no? Pero ahí es donde buscan principalmente relacionado con Ricardo Anaya, que yo te podría decir que es donde tiene un público potencial al que él podría llegar constantemente, con publicaciones, con posicionamientos, con temas de agenda para que lo sigan buscando, ¿no? Eso es algo que se podría aprovechar en medios digitales. Y por otro lado, también podemos ver las búsquedas específicamente en septiembre del 2020, pues su nombre como tal, y también aquí cómo hacen esta relación con Lozoya, ¿no? Digo, parte de lo interesante que pudimos encontrar también en estas conversaciones es que algo que persiste también es esta búsqueda de Ricardo Anaya como Chicken Little. La gente lo busca mucho, lo continúa buscando, buscan los memes. No solo persiste el tema de Ricky Riquín Canallín, sino también Chicken Little, ¿no? Entonces, toda esta parte de la burla, todo eso permanece en la conversación y es lo que lo mantiene con búsquedas en medios digitales.
de otra manera, como bien decías hace rato, las cuestiones positivas pues no le están sumando como tal. Muy bien. Pues con todos estos datos, esta era la última lámina, ¿verdad? ¿O nos falta otra? Así es, sí, sí. Ya, ok. No, es la última. Con todos estos datos, y si esto fuera una serie que viéramos a través de algún servicio de streaming o la primera entrega de una saga de los estrenos que no se dieron desgraciadamente en el verano en los cines, pues se podría decir que despertó cierta expectativa, pero se murió después del primer capítulo, ¿no? Así es. Terminó el primer capítulo y dijeron, bueno, vámonos a otras cosas. Digo, también algo que afecta en la conversación es pues las elecciones de Estados Unidos, es algo que está en agenda. Es importante mencionar esto porque cuando hay muchos temas en la agenda, pues los temas llegan a un punto de inflexión alto y de ahí mueren, ¿no? Entonces, como todo va muy rápido, cuando hay demasiadas cosas de información, pues la gente tampoco tiene tiempo de meterse y de estar buscando más a profundidad, ¿no? Porque hay un bombardeo constante de diferentes cuestiones. Ya, justo antes El gráfico no levanto. ya, antes de pasar a preguntarte, si me permites, algo relacionado justamente con la elección presidencial en Estados Unidos, hemos visto varios análisis de este tipo que tienen que ver con políticos, ¿sí? Y da la impresión, pero esa es la pregunta que te quiero hacer, o pedirte tu opinión más bien al respecto, da la impresión que una vez que se ha instalado una cierta idea de un político en el mundo digital, es virtualmente imposible desmontarla. ¿Es así o es solo una percepción? No, estás en lo correcto. Es en muchos análisis que hemos hecho, sobre todo de políticos, también pasa con las empresas, eso también es importante mencionarlo. Es difícil que se quiten este estigma que les queda, ¿no? Y es algo que con lo que la gente se queda, como son cuestiones que conectan con miedos, con supersticiones, con el tema de la risa, con cosas que son muy emocionales o que pueden detonar una actitud a favor o en contra de algo, pues conectan con la opinión pública, ¿no? Entonces, se queda en la opinión pública porque les generó algún tipo de emoción y eso es algo que continúa durante las conversaciones, ¿no? Por eso es tan complicado que un político pueda quitarse estos estigmas de encima, ¿no? Como el caso claramente de Chicken Little, Ricky Riquín Canallín, entre otros adjetivos y apodos que le han puesto a Ricardo Anaya y que también le ponen a los políticos en general. Eso es lo que permanece, ¿no? También algo interesante es ver que pudieran darle la vuelta a eso. Sí, sí es posible, pero es algo muy complicado porque es algo que conectó emocionalmente con la gente y que lo tienen en la cabeza relacionado con ellos. Ya, pues el que le encuentre la fórmula a eso se va a hacer millonario, ¿no, Ingrid? Sí, y mira, si lo piensas en realidad, en los medios digitales también, pues finalmente es un lugar de queja, ¿no? Es algo que utilizas para dar tu opinión abiertamente, es algo que no tienes una pregunta de una encuesta, por ejemplo, ¿no? Que está segmentada a eso. No, tú puedes decir lo que piensas en ese canal y normalmente se utiliza en términos negativos, ¿no? Entonces es parte de eso. Ya. Déjame pedirte una breve opinión sobre la campaña presidencial en Estados Unidos. Anoche se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos republicano y demócrata y pues digamos en términos de show, pues parece que fue bastante bueno porque hubo sangre, proyectiles lanzados hacia uno y otro lado, pero digamos un primer vistazo a este primer momento cumbre del proceso electoral estadounidense que ustedes tengan y que hicieron en Metrics.
Sí, mira, hicimos dos comparativos, uno en términos de volumen, quien tuvo más conversación en medios digitales y quien también trascendió a esta búsqueda privada en Google que te comentaba fue Donald Trump. Él fue el que principalmente generó más conversación y que también tuvo muchas más búsquedas en medios digitales, ¿no? Eso en términos de comparación, la diferencia entre uno y otro es de aproximadamente 10% de diferencia en el volumen de conversaciones. Y en cuestión de actitud es mucho más positiva, perdón, mucho más negativa la de Donald Trump. Él tuvo muchos más mensajes negativos, sobre todo aquí retomando algunos reportajes del New York Times relacionados con temas fiscales, que es parte de lo que platicábamos ahorita, ¿no? Una vez que algo se queda en la mente de la opinión pública, te lo van a recordar, ¿no? Entonces aquí estaban en un debate, estaban hablando de diferentes cuestiones y justo lo recuerdan el reportaje del New York Times, ¿no? Entonces, también algunas críticas por algunas acciones emprendidas durante la pandemia, que por supuesto que también la actitud que ha venido teniendo mientras ha sido presidente de los Estados Unidos es algo que también va a permanecer durante su campaña, ¿no? Y son cosas que la gente le va a recordar constantemente. Y la verdad es que Biden tiene muchos menos negativos versus Trump. Tienen también aproximadamente un 10% de diferencia entre uno y otro en respecto a los negativos. Y aquí, sobre todo, le critican el que no se muestra tan seguro en las conversaciones, ¿no? Ya cuando le hacen este análisis fino de cómo se comporta en el debate, también la opinión pública hace esa lectura en medios digitales y le dicen que no muestra tanta seguridad. Y eso es algo que puede conectar con un miedo y que se ve reflejado en medios digitales y que también puede tener alguna repercusión respecto a Biden, ¿no? Ya, pero podríamos decir que por lo que vimos anoche, por lo menos el señor Biden no habría perdido esta ventaja más o menos cómoda que lleva en las encuestas. No, bueno, finalmente son conversaciones en medios digitales, pero en términos de lo que me podría dar un poco luz en eso que me preguntas es la actitud. Tiene un buen porcentaje de mensajes positivos, entonces eso le puede ayudar a continuar con esa estabilidad que ha tenido hasta ahora, ¿no? Porque contrario a Trump, tiene pues un 9% de diferencia de mensajes positivos, ¿no? Entonces él sí le fue mejor, por lo menos en este primer debate, en términos de cómo lo percibió la opinión pública. Ya, y te lo preguntaba sobre todo porque, digamos que las noticias previas que escuchábamos, pues era que Biden podía ser un desastre en el debate porque comienza una idea y no la termina, habla de una cosa y la revuelve con otra, confunde las cifras y se creía que eso podía pasar anoche, pero no pasó. No, sin embargo, sí notaron esta parte de la seguridad, ¿no? No lo vieron tan seguro y eso sí fue algo que le afectó en medios digitales. Vamos a ver cómo se refleja eso en las encuestas y pues vamos a Así ver es. si más adelante, una vez que terminen el segundo debate, podemos hacer un análisis más amplio con ustedes, Ingrid, sobre la campaña presidencial en Estados Unidos, que por supuesto es un tema muy importante para nosotros. Por supuesto, sí. Yo encantada de acompañarlos nuevamente y cuando tengamos datos del segundo debate va a estar mucho más interesante lo que podamos obtener de información. Perfecto. Pues Ingrid, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado reprogramar en primer lugar esta entrevista y luego que hayas estado hoy por acá. No, muchas gracias a ti. Buenas noches, gracias a Ingrid Álvarez, quien es directora de la unidad de negocios de Metrix, una empresa dedicada al análisis del mundo digital. Y gracias a quienes nos han acompañado, gracias a Vicky Patiño por hacerse presente como cada tarde, noche acá en el chat del programa. Gracias a todas las personas que nos sintonizan noche a noche en la fanpage de Vanguardia y en nuestro canal de YouTube.
Antes de despedirnos, les recuerdo que en Vanguardia hemos lanzado esta iniciativa que se llama Memorial COVID-19 y que tiene como propósito ofrecer a las personas que han sufrido el infortunio de perder un ser querido durante la pandemia y debido a las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades, no han podido realizar los rituales funerarios que acostumbramos en nuestras culturas, que tengan una opción, una alternativa para despedirse, para decir adiós, para cerrar el ciclo de duelo que sigue necesariamente a la pérdida de un ser querido. Si usted desea participar en este ejercicio, por favor envíenos un correo a memorial@vanguardia.com.mx o con cualquier teléfono inteligente escanee el código QR que se encuentra en este momento en la pantalla, lo cual le dirigirá al formulario que es necesario llenar y que usted está viendo justamente también en la pantalla hace un momento. Gracias por su atención. Mañana estará por acá Yolanda Montes con su programa A Media Asta. No se lo pierda, a las 8 de la noche. Este es el espacio permanente que tenemos para tratar los temas de la agenda de género de nuestra sociedad. Gracias por su atención. Buenas noches. Hasta mañana.